muy sincero dentro de la mayoría de los pastores a los cuales nosotros pertenecemos, pero entre nosotros hay un vínculo muy especial. No sé qué el Señor puso ahí. Yo sé que Él es mayor que mí, pero la bendición viene a través de Él. Amén. No es que sea mayor en el alma, ¿no? En el Espíritu. Amén. Así que invito al pastor. Él tiene grandes cosas, Dios tiene grandes cosas a través de Él. Yo quiero que usted disponga su corazón, disponga toda su mente, todo lo que hay en usted para recibir la palabra del Señor, que Él viene a través de mi hermano muy amado. Amén. Así que le damos la bienvenida como iglesia. Amén. 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 Así que, bienvenido, donde usted quiera. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y también agradecemos a los pastores, a nuestros pastores por esta invitación. Pero también debemos decir que, bueno, nada es antes de que el Señor lo tenga programado ni después. Amén. Es en el momento oportuno, de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Hacía ya algunos años que no estábamos aquí, precisamente en este lugar. Y claro, uno ha visto cómo ha pasado el tiempo y también los demás lo han visto. Pero estamos con el mismo fervor, con las mismas ilusiones y con la misma hambre de querer más de Dios. Amén. Porque normalmente a veces se nos dice, no, si ese es el primer amor, cuando recién comenzamos a caminar en el Señor. Amén. Pero yo te quiero ver en 6 meses más. Y si usted perdura en ese fervor, en un año más lo quiero ver. Y yo le tengo buenas noticias, mi hermano, mi hermana. Ese primer amor nunca deja de ser. Amén. Y siempre habrá más para usted y para mí en el Señor. Amén. Y claro, a veces nosotros decimos, oh Señor, la tremenda bendición que tuve, pero la tuve en el pasado. El Señor nos dice, yo quiero que te ilusiones con lo que estás viviendo ahora. Amén. Y con lo que hay para ti mañana. Amén. Por eso es que tenemos que pedir cada día el pan nuestro. Cada Amén. día. Amén. Así es que mi hermano, mi hermana, estoy muy contento de poder estar en el Señor aquí con ustedes y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Yo conversaba con el pastor ese día y lo que estamos viendo son un vislumbre, un destello de la gloria del Señor, y hay como un despertar del Espíritu en su iglesia. Amén. Y eso no lo veíamos de hace ya algún tiempo. Y eso me entusiasma. Saber que Dios siempre renueva su misericordia. Amén. Mire, mi hermano, antes que usted despertase, hoy por la mañana, Dios ya había pasado sobre usted. Amén. E hizo 2 cosas para usted y para mí. Una es que renovó sus misericordias sobre usted. Amén. Y usted dirá, ¿y eso fue verdad? Sí, porque si no, no estaría aquí. Así es. Amén. Amén. Y la Gracias, segunda Señor. cosa, hizo un nuevo amanecer para usted y para mí. Amén. Y probablemente si usted no lo vio, Dios le diga en su espíritu, no te preocupes si no viste este amanecer, mañana te haré uno nuevo. Así es que damos gracias al Señor. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Amén. Amén. Yo quiero invitarle que vamos allí al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo, no sé si se escucha bien. Sí. Amén. No quiero dejarlos sordos. Gloria a Dios.
Y vamos a ubicar allí en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y vamos a leer del versículo 29 al versículo 34. Versículo 29 al versículo 34. Y vamos a leer con reverencia en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, se refiere a Juan el Bautista, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Diga conmigo: y permaneció sobre él. Amén. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. 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 Vamos a tener una palabra de oración, mi hermano, mi hermana. Damos gracias al Señor en esta ocasión. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar, Señor. Amén. Y también te damos gracias por lo que tú harás, oh Dios. Estamos aquí, Señor, convencidos, Padre amado, de que estamos en un tiempo especial, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Y en esta mañana hemos venido con hambre en nuestro corazón, Señor, sabiendo, oh Dios, que solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Por eso es que, Señor, venimos a ti, oh Padre, y queremos pedir, Señor, que tú coloques una palabra, Señor, en Amén. nuestro corazón, Sí, Señor, y que se multiplique al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Amén. Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Aleluya. Esperamos en ti, oh Dios, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Yo reconozco mi dependencia de ti, oh Dios, y sé que nada puedo hacer en mí mismo, Señor, mas en ti todo es posible. Amén. Porque no hay imposible para ti, Señor. Amén. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Gracias te damos Gracias. en el dulce nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Y la iglesia dice: Amén. amén. Damos gracias al Señor, mi hermano. Mire, ¿cómo no dar gracias al Señor por su palabra? Usted allí en la palabra va conociendo al Señor. Y cada día que usted pase escudriñando las Escrituras, hay un solo nombre sobre todo nombre que se levanta en las páginas de la Biblia. Su nombre es Jesús. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. Y mire, cuando pensamos en eso, tenemos que entender de que el más grande don, el más grande regalo que Dios hace al mundo es su Hijo, Jesús. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Amén. Es el más grande regalo. Como decía nuestro pastor, por Él llegamos al Padre. No hay otro camino. La religión puede inventar caminos. Y ustedes conocen un dicho cultural que dice: todos los caminos conducen a Roma. Pero hay uno solo que conduce al trono de la gracia. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. Y mire, mi hermano, mi hermana, pero el más grande don que Dios da a su iglesia
es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él está aquí. Amén. Su Santo Espíritu está aquí. Por lo tanto, podemos decir que Dios está aquí. Amén. Y claro, cuando pensamos en el relato que estaba leyendo, lo que tenemos que ver es que hubo un momento dado por el Señor en que se encontró Juan el Bautista, ya por segunda vez, con Jesús. Recuerde usted que ellos eran primos. Se encontraron ambos. Pero aquí hay algo que ya Juan el Bautista había tenido como revelación del Padre. Y era que él ya cuando miró a su primo Jesús, no solamente vio a Jesús, sino que vio al Mesías, Amén. vio al Cristo, Amén. vio al enviado, Amén. vio al ungido. Amén. Y entonces Juan, cuando ve de nuevo a su primo, comienza a dar testimonio de que ese varón que estaba allí era el ungido. Y por eso va a decir el escritor, que es Juan el apóstol, dice: al segundo día, cuando se encontraron ellos, Juan exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente en la imagen tenía el Cordero Pascual, aquel que había sido sacrificado y con su sangre habían colocado en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocase a los primogénitos allí en la casa del pueblo judío. Pero dice, o tal vez los corderos del sacrificio, que cada vez, cada año tenían que sacrificar, pero esos corderos simplemente lo que hacían era cubrir el pecado. Y cada año, vez tras vez, miles y miles de corderos eran sacrificados para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Mas ahora, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este sacrificio será el último sacrificio y después de él no se necesitará un nuevo sacrificio, porque su sacrificio quita el pecado del mundo. Y si usted se fija, dice quita el pecado y no los pecados. Y se está refiriendo probablemente en el sentido, la hermenéutica. La hermenéutica está queriendo significar que lo que quita es la maldición y la esclavitud del pecado. Otros dicen, no, se está refiriendo a el origen de todo pecado. Y el origen de todo pecado es la incredulidad. Por eso es que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y cuando Él viene a nosotros, nosotros creemos que hay un Dios. Antes nos preguntábamos y decíamos, ¿dónde está Dios? Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, cambiamos la visión y decimos, ¿dónde no está Dios? Porque Él está en todo lugar. Amén. Lo vemos, y antes lo que usted decía, oh, hermano, qué tremenda suerte me gasto. ¿Se acuerda usted? O usted pensaba, uy, pero soy tan magnífico que yo lo conseguí. Después de conocer a Jesús, usted ya nos habló de suerte. Usted va a hablar de bendición. El Señor comienza a cambiar nuestro lenguaje. Cuando teníamos sueños malos eran pesadillas. Conocimos a Jesús y son livianillas. Porque no pesan nada, mi hermano, porque en el nombre de Jesús usted tiene autoridad y esos malos sueños se van. Amén. Amén. Pero es más, cuando pensábamos que todo lo habíamos logrado porque éramos muy capaces, nos damos cuenta de que lo logramos porque Dios nos ayudó.
Amén. Por eso lo primero que cuando entramos a la iglesia, lo que tiene que ir muriendo es nuestro yo, para Amén. que Él vaya creciendo en nuestro corazón. Amén. Para que Juan el Bautista decía, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, que yo cada vez sea menos. Y eso es lo que va ocurriendo cada Amén. día que pasa en Jesús. Pero aquí está Juan diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y claro, nos permite eso, creer en Dios, creer que hay un Dios tan grande y de tanta misericordia que se da el tiempo de revelarse a nosotros. Pero hay una segunda cosa que reconoce en su primo y dice, Él es antes de mí porque era primero que yo. ¿De qué está hablando Juan el Bautista allí? No está hablando de la edad cronológica, sino que está hablando de la preexistencia de Jesús. Recuerde usted que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Por lo tanto, no podía ser menor a él. No podía Juan, en virtud de eso, decir, Él es antes de mí. ¿A qué está aludiendo? Él está diciendo, Él es antes que yo sea y antes que el mundo sea. Lo que Juan, el apóstol, dijo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y lo tercero que dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otro evangelio dice con el Espíritu Santo y fuego. Y yo quiero que por algunos minutos reflexionemos en esta último atributo, que es que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu. Y claro, cuando hablamos de bautismo, en la Escritura usted va a encontrarse con a lo menos 3 o 4 tipos de bautismo. Y tenemos el bautismo en agua. Primero, el que lo practicaba Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Pero luego está el bautismo en agua que va a reemplazar al anterior, que es el que implementa el Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Y dijo, cuando vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que ese es no es para arrepentimiento, es para dar testimonio acerca de Jesús. Y luego tenemos el bautismo en el cuerpo, del cual nos habla el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice, y todos fuimos bautizados por un espíritu en el cuerpo, sean griegos o judíos, sean esclavos o libertos, todos fuimos. Y está el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero referirme por algunos minutos usted sabe que los predicadores dicen algunos minutos y son minutos, pero de los largos. Pero trataré de ser breve. Pero mire, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que para el bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos da un bautizador. Dios nos da un bautizador. El bautizador es la persona que ejecuta esta acción. Esta bendición es la persona que está en eminencia y que tiene como atribución única y exclusiva desarrollar esa actividad. La mayoría de ustedes son bautizados en agua. Amén. Y allí en el agua ustedes vieron a un ministro, a un líder del Señor que cumplió esa función.
cuando pensamos en el bautismo en el cuerpo, quien ejecuta esa labor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que usted recibió al Señor Jesús, Él viene y se coloca en su corazón. No es Jesús el que está en su corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él le va a llevar a una congregación. Es decir, usted entra en el cuerpo del Señor Jesucristo. Recuerde que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Por lo tanto, cuando usted ingresa a una congregación, ingresa al cuerpo de Jesús, la iglesia. Y el bautismo en o con el Espíritu Santo, Dios determinó que fuera su Hijo Jesucristo. Y claro, cuando pensamos en eso, decimos, ¿y cómo ha de ser aquello? y eso nos permite a nosotros entonces ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15, 16, que es donde más probablemente se habla acerca del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que se nos va a decir allí es que el propio Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podrá ser enviado el otro Consolador, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Jesús está anunciando que Él se iba, pero no quedaban solos, venía el Espíritu Santo de Dios. Amén. El otro Consolador. ¿Por qué dice el otro Consolador? Porque el primer Consolador era Jesús. Es decir, Jesús lo que les va a decir, va a venir uno igual a mí, no en sus atributos físicos, sino en sus funciones. Y Él va a hacer que ustedes no estén solos, Amén. sino que sean dirigidos. Amén. Y mire, cuando nos enfocamos en eso, vemos que aquí el primo, Juan el Bautista, va a decir, cuando se encuentra con Jesús: yo no le conocía. ¿De qué está hablando Juan? No es que no conociera a su primo Jesús. Cuando niños habían estado juntos. Recordemos nosotros que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel le anunció a María que ella había sido escogida entre todas las mujeres para que de su vientre naciera un santo ser llamado Jesús, el Salvador. Y cuando María le dice: ¿y cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón. Es decir, ella estaba pensando en la única manera natural, pero el ángel estaba hablando de una manera sobrenatural. Y le dice el ángel: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y el Espíritu Santo permitirá que nazca este santo ser. Y le va a decir el ángel: ¿te acuerdas de tu prima Elizabeth, la estéril? Tiene 6 meses de embarazo. Cuando ella escuchó eso, si Dios pudo hacer aquello con Elizabeth, también lo puede hacer conmigo. Amén. Y le dice: haz con tu sierva conforme a qué? A tu palabra, a tu mandato, a tu instrucción. Ese es el instante en que el Espíritu Santo obró en María. Cuando fue a ver María a su prima Elizabeth, que estaba en el campo, y dice la Escritura que se encontraron, hubo gran alegría, pero lo más importante es que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dio un salto, brincó al sentir la presencia de Jesús en el vientre de María. Y entonces Juan ahora está diciendo en este testimonio:
yo no le conocía. No es que no conociera a su primo Jesús, habían jugado juntos, habían hecho muebles juntos, probablemente cuando pequeño. Lo que está diciendo es, yo no sabía que mi primo Jesús era el Hijo de Dios. Yo no sabía que mi primo Jesús era el enviado, el Cristo. Estuve tiempo con él, pero nunca había visto. Nunca había tenido la revelación que Él es el Cristo. Y entonces va a decir, pero aquel que me envió, ¿quién le envió? Dios Padre, a bautizar con agua. Él me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, ese es mi Hijo, ese es el ungido, ese es el que yo he decidido enviar. Y por eso es que Juan, mire, Juan tenía esa palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor nos sostiene con su palabra? Amén. Oh, mi hermano, mi hermana. Dios nos sostiene con su palabra. Es posible que usted tenga palabra de Dios en el corazón y eso le sostiene cada día. A Juan el Bautista también le sostenía. Mire, vez tras vez Juan el Bautista a la orilla del río Jordán bautizando y recibía allí insultos, piedrazos y era ofendido. Pero ¿qué es lo sostenía? Él decía, yo voy a ser el primero en ver al Cristo. Yo voy a ser el primero en ver al Hijo de Dios. Recuerde usted que todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Lo siguen esperando. Pero Juan tenía esa palabra dada por Dios. Y eso le permitía levantarse cada mañana. Cada mañana, mi hermano, mi hermana. Cualquier hijo de Dios, cualquier ministro, cualquier hija de Dios o ministra del Señor tiene palabra de Dios en su corazón y eso es lo que nos sostiene cada mañana, porque habrá mañanas de luchas, habrá mañanas de que usted ya no quiere más esa palabra que tiene en su corazón de que Amén. El día de mañana tú verás mi mano, el día de mañana tú verás mi obra, el día de mañana verás cómo lleno la iglesia, el día de mañana tú verás cómo yo prospero a mi pueblo. Eso es lo que le sostiene a usted vez tras vez y se levanta no en su fuerza sino en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano, mi hermana, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene con su palabra. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Aplauda al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Dios de todo poder. Mire, el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a obrar aquí, mi hermano, mi hermana. Si usted ha venido con hambre, pídale al Señor, lléname con tu Santo Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas y posiblemente antes que yo termine de predicar, usted va a estar hablando otras lenguas allí donde está en este momento mi hermano, mi hermana, porque no necesita de mí que ore, es Él que lo hace. Mi hermano no necesita que yo o que cualquiera coloque sus manos, es Él que lo hace. Amén. Pero no solamente se necesita de un bautizador. Jesús sabía que Él era el bautizador, por eso nunca fue bautizando con agua, porque estaba reservado un bautismo mayor para Él. Más les dijo allí Hechos 1:5, Lucas escribe esto, y les dice que no se vayan de Jerusalén. Y le dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, les dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe cuántos días pasaron entre que el Señor Jesús se fue
y que descendió el Espíritu Santo 10 días. 10 días. Usted dice, ¿y cómo sabe eso? Porque el Señor fue llevado a la cruz poco antes de Pascua. Y de Pascua a Pentecostés son 10 días. Porque, son 50 días. 50 días. ¿Y cómo sabemos eso? Que el Señor Jesús estuvo en medio de ellos 40 días. Y luego se fue, dijo esta palabra y pasaron 10 días hasta que llegó Pentecostés. Ellos no sabían que iba a descender allí en Pentecostés. Pero Dios nos da sorpresas, mi hermano. Amén. Amén. Así es. Por eso es que la Escritura dice, hubo un día, de pronto, de repente, el Señor nos asombra con su bendición. Oh, y eso es sorprendente, mi hermano, mi hermana, porque a veces usted y yo podemos ir caminando por la calle, no hemos estado orando, ni ayunando, ni siquiera pensando en el Señor, y de pronto escuchamos la voz del Espíritu en nuestro corazón que nos dice, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? Te vi tan ocupado esta mañana que como tú no pudiste venir a mí, yo decidí venir a ti. Amén. Gloria. Aleluya. Comunión, mi hermano, mi hermana. Porque Él es un Dios vivo. Amén. ¿Qué dice el salmista? Así como el siervo brama por ti, oh Dios, en medio de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es que mi alma tiene sed de ti. ¿Qué? Dios vivo. Amén. Dios vivo. Él es tan real, mi hermano, como el aire que respiramos, dice el Corito, ¿verdad? Y es así, es así. Oh, si cada uno de ustedes pudiera dar testimonio, estaríamos una semana aquí, mi hermano. Haríamos transpirar al refrigerador, pero podríamos estar nosotros una semana. Pero, mire, hay una segunda cosa que requiere el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo tiene receptores dados por Dios. Y usted dirá, ¿y cuáles son esos receptores dados por Dios? Es toda su iglesia. Amén. Toda su iglesia. Porque el único requisito para recibir esta bendición es tener al Señor en su corazón. Amén. No hay más, porque es un don. Amén. Cuando se produce Pentecostés y se acercan los judíos que estaban allí cerca del aposento alto y vienen a ver todo esto que había escuchado, porque habían sentido el estruendo del ruido como de un viento recio, y se juntan allí y comienzan a ver lo que estaba sucediendo. Unos dicen, oye, pero estos están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro se pone en pie. Al mismo que había negado a Jesús, pero ahora estaba lleno de la presencia del Señor. Se pone de pie y le dice, varones israelitas, oídme. Estos no están llenos de mosto como vosotros pensáis. Dicho en otras palabras, les dice, están llenos del Espíritu Santo. Recuerde usted que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando les comienza a hablar de la profecía de Joel, los demás comienzan a compungirse en su corazón. Y entonces uno le dice, ¿y qué vamos a hacer? Por favor, díganos. Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y serán perdonados sus pecados y se les dará el don del Espíritu Santo.
Es decir, es un regalo. Usted y yo no tenemos que hacer nada para recibirlo, porque en definitiva es un regalo, no es un premio. Cuando yo hago algo es un premio, pero acá estamos hablando de un regalo. Mire, es tan alto el costo de ese regalo que no hay precio que lo pueda pagar. ¿Se acuerda cuando Simón el mago le quiso ofrecer o le ofreció dinero a Pedro y Juan para que él recibiese ese don? ¿Qué le pasó? Fue castigado por Dios. Y Pedro le dijo que eso no se compraba. Cuando pensamos nosotros, ¿qué es? ¿Cómo yo puedo recibir eso? Porque uno se ve en pequeño, pero Dios a usted le ve en grande. Porque es su Padre, mi hermano, mi hermana. Y Él tiene este regalo para usted y para mí. Amén. Es un don. Amén. Mire, Jesús le había dicho en el capítulo 14 a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego le va a hablar acerca del Espíritu Santo. Y le dice que el mundo no ve ni puede recibir porque no le conoce. Y le dice: mas vosotros le conocéis, porque está en ustedes y está con ustedes y estará en ustedes. Cuando usted recibió al Señor Jesús, el Espíritu Santo pasó a estar en usted. Usted camina con Dios. Porque a veces decimos: Enoch caminó con Dios. Oh, qué tremendo debe haber sido eso, y es tremendo. Pero cuando usted se da cuenta de que lo que dice Pablo: ¿acaso ignoráis que soy templo de quién? Del Espíritu Santo. Dios está en usted. Amén. Y usted puede conversar con Él en su corazón. Amén. Puede tener comunión con Él. Pero mire, el Espíritu Santo estuvo con usted para convencerle de pecado. No fue el predicador, no fue la canción, fue el Espíritu Santo. Amén. Estuvo con usted. Una vez que usted recibió al Señor, estuvo en usted. Amén. Y hay momentos en que Él va a venir sobre usted. Amén. Cuando usted es lleno, Él vendrá sobre usted. Amén. Usted es receptor del Espíritu Santo. Mire, Amén. Hechos capítulo 10. Han pasado 10 años en que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. 10 años. Y allí, en la casa de Cornelio, un romano, piadoso, centurión de la compañía la italiana. A Dios le gustan, le caen bien los italianos, por si tenemos descendientes aquí, seguramente usted va a comer tallarines en el cielo. Una casa de un italiano. Estaba este varón dispuesto a orar y de pronto un ángel se le aparece y le dice: Cornelio, desde el primer día que depositaste tus ofrendas, tus oraciones fueron oídas. Pero le va a decir, no le dice eso, pero le da a entender: yo no te puedo explicar el Evangelio, pero envía varones a Jope, a casa de Simón el curtidor, y allí está Simón Pedro. Él vendrá y te explicará. La Escritura nos dice, para sintetizar, que estaba, mientras van estos soldados y criados de Cornelio, Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor y estaba en la azotea. Aquí, allá los techos no son como aquí, yo me costaba imaginar primero, pero es como una losa, son planos.
Y estaba allí Pedro. Y dice la Escritura que tuvo un éxtasis, tuvo una visión y vio descender un lienzo 3 veces. Y escuchó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y allí en el lienzo había cuadrúpedos, animales inmundos. Y entonces Pedro dice: Señor, yo soy un buen fariseo. Cosa inmunda no he comido jamás, Señor. ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? Escuchó por segunda vez y por tercera vez. Y le dice: no llames común o inmundo a quien yo ya he limpiado. Y se fue el lienzo. Y Pedro quedó: ¿qué habrá querido decirme el Señor? Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado lo mismo. Cuando usted tiene un sueño o tiene una palabra de Dios, dice: Dios, ¿qué es lo que quiere decirme? Bueno, y Dios se lo va a ir aclarando con el paso de los días. Amén. ¿Y sabe cuándo se le aclaró a Pedro la visión que había tenido? Cuando iba entrando a la casa de Cornelio. Porque usted sabe lo que significaba para un judío ir a la casa de un gentil. Ellos a los gentiles les llamaban perros, o nos llamaban perros. Cuando un judío iba por esta calzada y venía un gentil en sentido contrario, se cambiaban de vereda, porque no podían sentir ni juntarse. Entonces, Pedro, cuando le dice eso al Señor Jesús, después de meditar, iba entrando a la casa de Cornelio y le dice: ahora entiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas. Y entró allí. Cornelio había invitado a toda su familia y amigos. Ellos eran los receptores. Como aquí estamos nosotros como iglesia. Ellos eran los receptores. Y Pedro empezó a hablarles acerca de Jesús. Y dice que antes que hubiese terminado de hablar, el Espíritu Santo cayó en medio de ellos y comenzaron a hablar otras lenguas. Y los judíos que lo acompañaban quedaron atónitos, estupefactos. Esa palabrita me la aprendí recién. No me pregunten lo que significa, pero suena bonito. Quedaron sorprendidos de que también esta bendición fuera para los gentiles, porque los oían que hablaban en otras lenguas. Claro, cuando pensamos en eso, usted dirá: oh, pero eso fue en el tiempo de Jesús. ¿Y qué de ahora? Usted y yo somos receptores, porque somos la iglesia del Señor. Y yo le tengo buenas noticias, mi hermano, mi hermana. Hace como 2 domingos atrás, en la congregación hermana de ustedes, del pastor Leonardo Mora, se derramó el Espíritu Santo y muchos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Yo le podía contar testimonio tras testimonio. El Señor no es religioso. Y he visto yo ser llenos del Espíritu Santo al borde de una cancha, como otros en un baño, como otros en un supermercado. Pero Dios no hace acepción de personas. Usted dirá: pero yo, sí, usted, mi hermano, ¿y qué es lo que necesita? Lo único que necesita es que Jesús está en su corazón, o que el Espíritu Santo está en su corazón, y Él le va a llenar de esta mañana, mi hermano, mi hermana. Usted dirá: oh, pero yo tengo tantos malos hábitos, por eso necesita más del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque mi hermano, mi hermana dice: no, que yo voy a esperar ser santo, que vaya caminando por sobre las nubes. Eso no va a ocurrir nunca, mi hermano, mi hermana. Deje que el Espíritu Santo le ayude. Y mire, usted podrá darse cabezazos y cabezazos contra la pared, y Dios lo va a dejar hasta que un día usted mire al cielo y diga: Señor, yo no puedo, ayúdame. Y va a escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice: qué bueno que hayas dicho eso, hijo.
hija, tú no puedes, pero yo sí puedo. Amén. Amén. Él puede, mi Aleluya. hermano, mi Sí, hermano. Señor. Amén. Mire, un varón, es un testimonio, un varón, primera mitad del siglo XX, llamado Jack Coe. Este varón fue abandonado por sus papás, abandonado por su mamá, se crió en un orfanato. Su hermano falleció a los pocos años, 12 o 13 años. Y este varón a los 17 ya era un alcohólico. Pero su madre seguía orando por él, aunque lo había abandonado, y lo fue a buscar. Y este varón ya tenía todo perdido. Eran alrededor de los 25 o 30 años. Había perdido su familia, había perdido su trabajo y estaba desahuciado por los médicos. Y entonces la mamá seguía orando. Y no hay mayor oración que la oración de una madre. Amén. Él seguía orando, ella seguía orando. Y estando allí mi hermano, mi hermana, en oración, intercediendo por su hijo, ese varón cayó gravemente enfermo, fue al médico. Y el médico le dijo, 1 grado de alcohol más y tú te mueres. Y ahí él llegó a su casa y le dice, mamá, no voy a tomar nunca más, yo puedo superar esto. Y se encerró en su cuarto. Pasaron 3 días, a los 3 días ya todo su cuerpo le pedía alcohol. No fue capaz de sostener esa promesa y salió. Eran las 9 de la noche. Y él, en su mente, con un bar o un lugar donde pudiera encontrar alcohol, subió a su auto y partió. Todos estaban cerrados los bares que él conocía. Dio una vuelta larga y de pronto escuchó música, guitarras, cánticos, luces. Oh, dijo, allí debe estar una fiesta tremenda. Fue, estacionó el auto, lo salieron a recibir. Dijo, aquí qué tremenda recepción. Y entró, cuando entró se dio cuenta que no era un bar, no era un lugar de fiesta, sino que era un templo cristiano. Amén. Y se estaba predicando la palabra del Señor. Y lo entraron. Y él dijo, no, por aquí, por atrásito, nomás, como ocurre siempre. Y se sentó, dice, esperando que se descuidaran de la puerta para salir. Y allí de pronto comenzó a temblar, a gritar. Y él pensó, dice, es consecuencia de la falta de alcohol. Y de pronto comenzaron a predicar la palabra del Señor, hicieron un llamado. Y dice que cada vez las alabanzas lo golpeaban. Él no se dio cuenta cómo estuvo de pie. Caminó hacia el altar. Y dice, allí yo entregué mi vida al Señor. Eran las 10:30 de la noche. Vinieron hermanos y hermanas y comenzaron a orar por mí. Los famosos masajes pentecostales. Dice, vino un poder tan grande sobre mí que caí al piso y yo sentí que estaba liberado de todo alcoholismo. Y allí quedé y vino el pastor y los demás diáconos y oraron por mí y de pronto comenzaron a brotar lenguas y ríos de agua viva de mi interior y comencé a hablar en otras lenguas, idiomas que yo nunca había escuchado y me sentí tan bien, creía que estaba en el paraíso. Cuando me puse de pie, eran las 3 de la mañana. Tomé mi auto y me fui a mi casa. Cuando entré en la casa, mi madre desde el segundo piso estaba mirando y yo venía con la corbata desapeinada, despeinado, y mi madre me dice, otra vez ya estuviste bebiendo, no sabes que no tienes.
no, mamá. Le dice, no, si vengo de una reunión cristiano-evangélica, allí a las 10:30 yo recibí al Señor, a las 11:30 yo fui sano y a las 12:30 yo fui lleno del poder del Espíritu Santo, aleluya. No vengo ebrio en vino, vengo ebrio en el Espíritu Santo de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, mi hermano, mi hermana. O a veces pensamos, no, yo tengo que cuidar las apariencias porque confundimos lo místico con lo religioso. Pero yo le puedo decir que Dios no es ni místico ni religioso. Amén. Por eso se llama evangelio. Y el evangelio no es religión, mi hermano, mi hermana. Es comunión con Dios. Amén. La religión es una invención del hombre. El hombre siempre, el ser humano, quiso llegar a Dios porque tenía un vacío. Pascal, el filósofo, dice, el corazón del hombre tiene un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Y eso es lo que hace clamar y pensar en el Señor, pensar en Dios. Y lo que más logró el ser humano fue inventar religiones. Pero no podíamos alcanzar al Creador. Como lo imperfecto va a alcanzar lo perfecto. Como lo transitorio va a alcanzar lo eterno. Dios, en su infinita misericordia, probablemente pensó, si ustedes no pueden, yo puedo. Amén. Voy a enviar a mi Hijo. Y eso es el Evangelio. El Evangelio tiene un nombre, su nombre es Jesús. Amén. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. Su nombre es Jesús. Usted es receptor. Usted puede recibir. ¿Cuántos desean recibir la bendición del Señor? Amén. Aleluya. ¿Habrá alguien más que desee recibir la bendición del Señor en esta mañana? Amén. 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 Mire, hay una evidencia dada por el Señor para este bautismo. Y así como cuando usted se bautizó en agua, la evidencia después del bautismo fue salir mojado. Como cuando fue bautizado en el cuerpo, la evidencia es que usted se congrega. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, la evidencia es que usted comienza a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les da que habla. Amén. Usted no las conoce, es el Espíritu de Dios que toma contacto en su órgano más pequeño, pero más peligroso, que es la lengua. Un dicho puede incendiar una pradera. Usted puede provocar sonrisas en un rostro. Si usted por la mañana despierta, mira a su esposa o a su esposo y le dice, qué hermoso te ves, va a despertar una sonrisa. Pero también puede despertar enojo. Y otra vez estás aquí acostado. Su lengua, el Espíritu Santo toma dominio. Amén. Y le da un lenguaje especial para que usted se ponga en contacto con Dios. Amén. Es un teléfono privado para usted y el Señor. Amén. En otras lenguas. Y usted dirá, ¿y yo puedo saber lo que estoy diciendo? Sí, hay un segundo don, que es la interpretación de lenguas. Usted puede pedirlo al Señor y usted va a comenzar a entender lo que está hablando con el Señor. Oh, mi hermano, mi hermana, cuando el Espíritu de Dios nos guía en oración, su oración es en la plena voluntad de Dios. Amén. Dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles y lo hace mejor que lo hacemos nosotros en el entendimiento. Amén. A veces no sabemos cómo orar. Y ahí entonces usted puede tomar el teléfono especial y comenzar a hablar con su Padre Celestial. Amén. Amén. Conforme el Espíritu les da que hable. Amén. Mire, Hechos capítulo 2 están
allí los discípulos. Están los apóstoles, están las demás personas como 120, pero estaba María, la madre de Jesús, las otras mujeres, los hermanos de Jesús. Y estaban, dice la Escritura, orando unánimes juntos, en un mismo espíritu, y adorando al Señor, y orando y clamando, porque ellos habían recibido la palabra de Jesús, que les decía que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la venida de la promesa del Padre. Amén. La promesa del Padre es la llenura. Y dice que estaban allí cuando llegó el día de Pentecostés. Y de repente, dice, de pronto, de improviso, sintieron un estruendo como de un viento recio que soplaba y que inundó toda la casa. Y lenguas como de fuego se colocaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablar. No es que ellos supieran esa lengua, no la conocían. Y entonces cuando vinieron los otros judíos que estaban ahí, dijeron, ¿pero cómo? Y escuchaban de acuerdo al país donde ellos eran. Unos venían de Egipto, otros venían de Mesopotamia, de diferentes lugares, y escuchaban que estaban hablando el idioma que ellos escuchaban en esos países. Pero no son todos estos galileos, y es que el Espíritu Santo le estaba dando ese lenguaje. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo. La señal es hablar en otras lenguas. Y usted dirá, ¿y cómo ha de ser eso? Tiene que esperar. Una vez que oremos, esperamos en el Señor. Amén. Amén. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros. Amén. Y nos va a dar ese lenguaje. A veces puede ser una expresión. Yo le podría contar muchos testimonios. A veces son ríos que vienen en cánticos. Otras veces hay hermanos que han estado 3 o más días hablando sin poder hablar en español. Pero debemos también decir que usted tiene dominio sobre eso, porque es un regalo del Señor. Amén. Y el Señor, en contra de su voluntad, nada va a hacer. Amén. Y por lo tanto, mi hermano, mi hermana, usted puede hablar. Yo recuerdo cuando recibí esta experiencia hace ya muchos años atrás. Hablaba 3 palabras. Y de pronto, un día nuestro pastor comenzó a explicar. Y dejó entender que uno debía dejarse llevar en el Espíritu. Y yo dije, esto es. Y comencé a orar sin preocuparme de lo que estaba diciendo. Y de pronto me di cuenta que estaba hablando en muchas otras lenguas más. Y conforme como usted la practica, va a ir multiplicándose. Acuérdese de la parábola de los talentos. Y en este caso tiene que ser tan rápidos, no lentos. Porque así lo hacemos. No, que me acordé de una anécdota, mi hermano. Estaban en la escuela dominical. Y la maestra de la escuela dominical le dice, ¿ustedes se han imaginado la importancia de las palabras? Sí, profesora, le dice, muy importante es la palabra. A ver, le dice, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué significa máximo? Bueno, máximo es lo mayor. Muy bien. ¿Usted qué significa suficiente? Bueno, significa que es lo que yo necesito. Excelente. Y otro que estaba de... ¿Y qué es talento? ¿Aquí? Talento a algo que va muy despacio. Talento. Ríase con mi hermano. Por eso me acordé. Miren, Dios quiere derramar de esta bendición. Amén. Está el receptor. Está el bautizador, que en este caso es el Señor Jesús.
Y a Él le vamos a pedir. Y lo único que usted tiene que esperar es que vengan esos sonidos, ese lenguaje. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor con usted, mi hermano, pero lo va a hacer. Algunos me han dicho, oh, pastor, yo vi como un lienzo y que tenía unas palabras y comencé a leer esas palabras. Otro así, yo sentía una voz aquí en mi corazón y la comencé a decir. Múltiples formas. Una hermana que era secretaria de la universidad y trabajaba en los computadores, con todo su trabajo. Dice, yo vi una pantalla de computador. Mire la misericordia de Dios. Y empezaron a pasar palabras por la pantalla y yo comencé a leerlas. Y comenzó a hablar. El Espíritu Santo puede hablar por usted, pero no lo va a hacer. Usted tiene que hablar. Va a colocar las palabras. Cuando usted da el paso de fe, se va a derramar. Amén. Usted dirá, ¿y es importante que yo reciba la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua? Yo le debo decir que sí. No es lo mismo botar un árbol con un hacha que botarlo con una motosierra. Tan importante es, mi hermano, que no hay ninguno de los escritores del Nuevo Testamento que no haya sido lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Hola? ¿Amén? No hay ninguno. Mire, tan importante es que cuando en Jerusalén supieron que en Samaria habían recibido la palabra, que enviaron sus dos mejores hombres, Pedro y Juan, para que fuesen a ministrar el Espíritu Santo. Tan importante es que cuando Pablo, 20 años después de Pentecostés, capítulo 19 de Hechos, llegó a Éfeso y se encontró con un grupo como de 12 varones y les preguntó, ¿y conocéis el Espíritu Santo? ¿Conociste el Espíritu Santo cuando creíste? No, dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de ello. Y le dijo, bueno, ¿y en qué fueron bautizados? No, fuimos en el bautismo de Juan. Por eso es que los bautizó de nuevo en el nombre de Jesús. Y después ministró bautismo en el Espíritu Santo. Es una bendición para ustedes, mi hermano. Amén. Usted, es posible que aquí tengamos personas que han soñado y en sueño hablando en otras lenguas. Esas son sus lenguas. Puede hacerlo incluso ahora, antes que yo ore. Pero alguien puede decir, yo he pedido esto y nunca lo he recibido. Pero esta es su mañana. Amén. Alguien puede decir, oh hermano, yo tengo un hambre tan grande de Dios, quiero más de Él. Este es su momento, mi hermano, mi hermano. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, mi hermano. Amén. En esta misma hora. Entonces, todos los que necesitan de esa llenura, yo voy a pedir que se pongan de pie. Ahí donde están. Pónganse de pie los que necesitan esta llenura, los que quieren el bautismo en el Espíritu Santo. Pónganse de pie ahí donde están. Ahí, exacto. Los demás que se queden sentados, solamente los que quieran recibir esta bendición. Usted dirá, ¿y cómo sé si la ha recibido o no? ¿Hablan otras lenguas? No. Entonces no la ha recibido. Si hablan otras lenguas, sí, la ha recibido. Y voy a pedir que coloque su mano en su corazón. Este es un gesto de fe, nada más, no tiene mucho que ver, es para que el Señor le vea a usted. Es entre usted y el Señor. Y voy a leer lo que dice la Escritura. El Evangelio, ponga atención aquí todavía, mi hermano, mi hermana. Ponga atención aquí. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Está hablando el Señor con sus discípulos y con los demás fariseos. Y les dice el Señor, ¿qué hijo, si su padre le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y qué padre, si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y les dice, si vosotros siendo malos, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más? Dice.
os dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan. Amén. A los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Amén. ¿Y quién es el bautizador? El Señor Jesús. Amén. Y la evidencia es hablar en otras lenguas. Usted se preguntará, ¿Jesús habló en otras lenguas? No. No podía hablar en otras lenguas porque las lenguas son desconocidas y Jesús todo lo sabe. Él podría hablar en lenguas extrañísimas para nosotros, pero Él las conoce. Y lo otro es que esta es una bendición para la iglesia. Amén. Cuando Pablo coloca los 9 dones del Espíritu Santo y coloca al final el hablar en lenguas e interpretación de lenguas, es porque se iban a añadir a la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay personas que hablen en otras lenguas. Pero sí hay dones de milagros, sí hay dones de sanidad, sí, eso se veía, pero hablar en lenguas no. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirlo. Y miren, lo vamos a pedir al Señor. Yo les voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir. Y luego nosotros como iglesia vamos a orar ahí donde estamos, nada más por ustedes. Y van a venir a su corazón, a su mente, este lenguaje hermoso del Espíritu Santo. Y usted tiene que pronunciarlo. Algunos sienten como se les adormecen los labios, otros, pero no es por sentir, es por fe. Amén. Entonces, mientras esperamos, usted no hable ningún otro idioma que conozca, porque no puede con la misma lengua hablar 2 idiomas a la vez. De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga a la vez. Entonces tenemos que esperar. Y vamos a hacer esta oración. Con reverencia en su corazón, diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, voy a mi Padre Celestial, voy a mi Padre que está en Celestial, los cielos, que está en los cielos, y le pido que me llene, que queme mi corazón que queme mi corazón con el fuego de tu Santo Espíritu. con el fuego de tu Santo Espíritu. Sé, diga conmigo, sé que tú, Señor Jesús, eres quien bautiza, con bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú me inundes con la llenura de tu Santo Espíritu. Bautízame, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu me dé que hable. Gracias, Señor. Abro mi corazón y lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No diga nada, mi hermano, ahí permanezca ahí. Ahora vamos a orar la iglesia y yo por ustedes. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco lo que tú estás haciendo y vas a hacer, Señor. Y yo sé, oh Dios, que tú en el nombre de Jesús, Señor, le has instaurado a él este ministerio de bautizar con su Santo Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y yo clamo a ti, oh Rey, por cada hermano, cada hermana que ha levantado su corazón ante ti, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les da que hable. Oh, sí, mamá mantoca caiba cora cremeteibe. Y bocotero cataracroma. Comience, Padre amado, a llenar. Comience, amado Jesús, a pasar por aquí. Él está pasando por este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, broque tora crama muba quizá. Embrotro que cora creme que ibe quizá cora. Ahí está mi hermano, ahí está mi hermana. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Amutiko bakandaro kakai bakisa.
Brotero Catara Croma Mubai.